En el día de hoy, nosotros tenemos a bien celebrar a nuestro Señor. Pero es un día especial en que el mundo, como decía nuestra hermana Elena, está celebrando otras cosas de confusión, fiestas paganas. Pero no quiero mencionar ahora eso porque es irrelevante, porque nosotros no tenemos que hacerle promoción a las andanzas del enemigo. Solamente quiero decir que hoy es un día muy especial para nuestro ministerio y para nuestra congregación, porque un día como hoy se predicó por primera vez lo que nosotros predicamos, la salvación por fe. Hoy cumple un año, creo que 504 años, que Martín Lutero hizo el movimiento de la protestante. Y eso nosotros debiéramos estar, toda la iglesia, celebrándolo. En vez de permitir que somos permisivos y hacer otras cosas, recordar esa fecha muy importante. Porque él fue el primero que vino a enseñar que la salvación no era por obra, sino por fe. Señor. Y que no había ningún libre albedrío, sino que era el Señor quien decidía por nosotros y en nosotros. Esa es una verdad que sigue siendo verdad, de la cual nuestros pastores se han hecho bandera y nosotros también hemos hecho bandera para glorificar a Dios con la palabra de verdad. Esa es la verdad. Entonces, reconociendo eso que sucedió, celebramos eso que sucedió porque eso le dio acceso a tanto pueblo que hoy es iglesia a las Biblias, a la palabra de Dios. Sí, Señor. A conocer esta verdad que nos hace libre. Y hay mucho que hemos sido liberados a partir de que el Señor usara a Martín Lutero para quitar ese enclaustramiento que tenía la palabra en el clero católico. Y nosotros hemos sido iluminados por esta verdad, de que ahora nosotros tenemos acceso al Evangelio, que es la palabra, y la palabra que nos hace libre en Cristo Jesús. Amén. Partiendo de ahí, tenemos que buscar lo que es la ordenanza del Señor, que es muy importante cuando el Señor hizo esta última ordenanza, la última ordenanza de Jesucristo a sus discípulos. Ay, santo. A veces llamada la Gran Comisión, contiene la misma instrucción y dice, y les dijo a los apóstoles, y por todo el mundo, y una orden, por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está en Marcos 16, 15, 16, para los que quieran seguir en la palabra ahí. Pueden ver lo que el Señor nos dijo. Pero este contexto de la verdad, nosotros debemos siempre, como dice el pastor, repetirnos la una y mil veces para entender y discernir lo que el Señor está diciendo. Él dice, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros no tenemos los ojos de Jesucristo, que pueden ver y conocer a cada persona. Por tal razón, Él quiere que nosotros le prediquemos a toda criatura y no hagamos distinción de personas, sino que le prediquemos a toda criatura. Es un mandato estricto en eso. O sea, nosotros no vamos escogiendo a quién predicar. El que el Señor te puso delante de ti, a ese tienes tú que predicar, porque es el mandato de Dios. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay una especificación bien bonita y que dice el que creyere, pero entonces nosotros nos preguntamos, pues todo, no, el que creyere y fuere bautizado. Usted no puede ser creyente, y se lo voy a explicar más adelante, si el Señor no le da a usted la fe para creer. Por lo tanto, es una elección no de usted creer, sino una elección del que le dio fe para que usted crea. La acción viene del Padre, la acción viene del Señor. Nosotros no somos lo que somos porque nosotros hemos querido, hemos decidido. Somos lo que somos porque fuimos predestinados para hacer lo que el Padre dice en su buena voluntad. Eso es así. Entonces, partiendo de eso, debemos entender la palabra, no solamente leerla, sino en poderla entender para nosotros poder ser esos que son parte de la gran comisión, de llevar el Evangelio de Cristo con la claridad de la palabra que da libertad. Cuando ya usted conoce la palabra como es,
usted entra en ese reposo que es Cristo. Usted entra en esa paz que es Cristo. Usted entra en ese amor que es Cristo. ¿Por qué? Porque usted tiene un discernimiento de la palabra que se lo dé el Espíritu Santo, quien lo redarguye a que se convenza de toda esta verdad a partir de que usted ha creído lo que el Señor ha dicho, como lo ha dicho. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice él, para explicar algo, más el que no creyere será condenado. En otra parte él dice que eso no es que serán condenados, nacieron condenados y seguirán condenados. Porque el que está condenado es perpetuamente, como el que está salvo es eternamente. Y justificado. Entonces debemos entender que el Señor aquí está hablando de dos cosas. Bueno, de dos simientes. El que cree, porque el Señor le da fe y es parte de ese linaje escogido, para que crea en nuestro Señor Jesucristo, y el que nunca va a creer porque es descendiente del enemigo de Dios, de la bestia, de Satanás. Entonces, esas dos simientes existían y no se lo estamos trayendo ahora. Eso lo dijo el Señor en Génesis 3:15, cuando dijo que el hijo de la bestia morderá en el cascañar al hijo de la mujer, Cristo Jesús, y esta le herirá en la cabeza de muerte. Eso ya sucedió. Cuando el Señor bajó al infierno con todo nuestro pecado, tuvo una lucha con el enemigo y lo venció, le quitó todas las armas y las llaves del infierno y las entregó a nosotros para que seamos más que victoriosos. Amén. Entonces, sabiendo esa verdad del Evangelio de Cristo y conociendo lo que el Señor dice en su palabra, nosotros debemos rendirnos a sus pies. Como decía el pastor, yo lo que soy es un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Un siervo del Señor es aquel que conoce la verdad y conociendo que usted es hijo de un Padre celestial, que usted es parte de la familia celestial, aún continúa humilde, haciéndose como Cristo se hizo. Sí, Señor. Humilde, ¿para qué? Para llevar en amor, en aceptación y en perdón el evangelio del cual hemos sido dados. Santo. Si usted tiene ese convencimiento, usted va a vivir en alegría, usted va a vivir en gozo y va a empezar a saborear las mieles del reino de los cielos. Amén. Porque le preguntaban a Cristo, ¿y dónde está el reino de los cielos? Los apóstoles. Bueno, en verdad os digo que el reino de los cielos dentro de cada uno de ustedes está. Este conocimiento de la palabra, este conocimiento de Cristo es la verdad del reino de los cielos. Porque entonces usted tiene el poder. Usted tiene el amor, usted tiene la abundancia, usted tiene todo lo que necesita para declararse que usted está en el reino de los cielos. Sí, Señor. Y está dentro de ti, está dentro de ti. ¿Por qué? Porque en ti está sellado lo más grande que Dios mismo, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo consolador que fue sellado en ti como creyente. Desde el mismo momento en que el Señor te hizo hijo acepto en el amado y te dio fe para que creyera y fuera parte de esta familia celestial, en ese mismo instante tú fuiste hecho una nueva creación con vida eterna. Aleluya. Que no perecerá jamás. Aleluya. Esa vida eterna te la dio el Señor no porque tú lo decidiste, no porque tu papá te lo dijeron, no porque tú hiciste una obra o alguien hizo una obra en favor tuyo que no sea Cristo. Esa vida eterna, esa justificación, esa redención, esa participación de ser tú ahora parte de la familia celestial, te fue dado por gracia, por misericordia, porque al Señor te conoció desde antes de la fundación del mundo. El Señor te justificó desde antes de la fundación del mundo. El Señor te dio la predestinación. Quiere decir que todo lo que está sucediendo hoy, el hecho que tú estés aquí escuchando palabras en amor del Señor, es porque el Señor te predestinó para que tú seas un siervo de Cristo. Y esa verdad se manifiesta en nuestras vidas. El milagro de nuestra salvación es el milagro más grande, porque a través de eso fuimos hechos hijos aceptos en el amado. A través de nuestra salvación fuimos hechos parte de la familia celestial. Nosotros estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Estábamos perdidos en nuestras iniquidades, en delitos y pecados. Nosotros éramos
enemigo de Dios. Sí, Había señor. algo que nos separaba de Él. Ay, santo. Pero que usted con sus obras o con todas las obras de todos nosotros juntos y del mundo y de todo el que ha vivido junto, no podíamos acercarnos a Dios porque no podíamos quitar esa barrera que nos separaba de Él. ¿Y qué hizo el Señor cuando vio que había este problema del pecado? Dijo, heme aquí, yo voy por ello. Y el Señor, nuestro Dios, haciéndose carne, se manifestó y nació del vientre de una mujer virgen. Y fue Dios entre nosotros, Emmanuel. Fue Dios entre nosotros. Y Él tuvo la misma naturaleza que tiene tú y que tengo yo, para con esa naturaleza poder pagarse a sí mismo la deuda que todos nosotros teníamos para con Él. Esa deuda fue cubierta por nuestro Señor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Podría llamarle a confusión, pero en nosotros debe haber luz y no confusión. Amén. Nuestro Señor tiene 3 manifestaciones para tratar con nosotros, 3 deidades importantes que debemos conocer. Una es el Padre, otra es el Hijo y otra es el Espíritu Santo. En cada manifestación de Él había un propósito en favor nuestro. Hay un propósito en favor nuestro. A través de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo la obra salvífica. Nos reconcilió para con Él, pagándose Él a sí mismo el precio de nuestra salvación. Ese precio de nuestra salvación viene porque el Señor había decretado, y su decreto se cumple, su ley se cumple, que el pago del pecado era la muerte. Había que morir alguien, pero usted no podía morir para pagarle al Señor porque la sangre suya estaba contaminada con el pecado. Esa sangre suya no valía para pagar nada, la deuda que nosotros teníamos. ¿Qué tuvo que hacer Él? Nacer del vientre de una mujer sin contaminación de pecado. El Espíritu Santo hizo sombra y ella concibió a nuestro Señor. Y nuestro Señor nació niño, como usted y como yo, para ser manifestada la gloria de Dios en Él. Y fue manifestada. El Señor, partiendo de ahí, sufrió todo lo que usted y yo teníamos que sufrir. Y pasó por la muerte más maldita. Muerte de cruz. Sí, Señor. Y pagando por mí, por todos mis pecados. Y haciendo esa obra, el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Él sufrió todo. Él probó que se podía cumplir con todo lo de la ley que Él mismo había dado. Sí, Señor. Y la cumplió. Por lo tanto, su muerte era inmerecida, porque Él no tenía ningún tipo de culpa. No, pero con gozo el Señor se ofreció a sí mismo para pagar por mí. Gracias. Para pagar por mí. Para pagar por cada uno de nosotros. En el amor y la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Hizo esa obra para darnos la salvación. Esa salvación que debemos defender en todo tiempo, en el sentido, no para que nosotros le estemos cuidando, no. La salvación se protege de la manera más bella, manifestándola, reconociendo que usted es salvo, reconociendo que usted tiene vida eterna, reconociendo la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo y manifestándola, siendo testimonio vivo de que Cristo vive en usted. Entonces, de esa manera, nosotros estamos siendo copartícipes de manifestar la gloria de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos ocuparnos de nuestra salvación, como dice la palabra, ocupado con temor y temblor, o sea, ocupado como algo valioso, algo que tiene importancia, por lo cual usted tiembla y teme no agradar a Dios. En ese sentido, dele la importancia que tiene lo que el Señor ha dicho de usted que usted tiene. Y usted tiene salvación en Cristo Jesús. Usted fue reconciliado para con el Señor. Usted tiene vida eterna. Empiece a manifestar eso y reclame toda la herencia que tiene un hijo del Padre, dueño del oro y la plata. De todo. Entonces, si ya usted sabe que es hijo de Dios y que es heredero juntamente con Cristo de toda la vida y la vida en abundancia,
No viva como el que no tiene Dios, fe y esperanza. Viva que usted tiene Dios, usted tiene fe y usted tiene esperanza. Usted tiene en esa gran comisión que el Señor tuvo a bien darle a los discípulos. El Señor dice, tener una creencia y un fundamento sólido en el Evangelio de la paz trae esperanza a la vida de un cristiano. Eso debe estar firme en eso. Esta esperanza debe mantenernos firmes y guiarnos hacia nuestra meta. Y a nosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente. Acuérdense esto. Él dice en nuestra mente, nosotros éramos esos enemigos de Él, pero para Dios siempre fuimos, somos y seremos sus hijos amados. Muy amados. Porque desde antes de la fundación del mundo ya Él nos conoció, ya Él nos amó primero. Y por eso Él dice en la palabra, en nuestra mente. Pero para Él no. Él sabía con quién se estaba reconciliando. Haciendo malas obras estábamos ahora o hace reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permaneceréis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza que es Cristo del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, nos dice Pablo en Colosenses 1, 21, 23, fui hecho ministro. Nuestro pastor, nosotros todos somos ministros completamente de un nuevo pacto. Y eso lo comparte Pablo para con nosotros en esa declaración, el cual nosotros hemos tenido toda la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos esa seguridad que nos da la palabra. ¿Quién es usted para Dios? ¿Quién es usted para los ojos de Dios? ¿Quién dice Dios de usted que es usted? Pues eso es lo que tenemos que estar firmes, empezar a creerlo, empezar a manifestarlo, empezar a entender que el Señor tiene un plan con cada uno de nosotros, que Él es el pan de vida, que Él es que debemos llevar a las naciones esa esperanza, esa virtud que da el conocerlo a Él, esa libertad que da el conocerlo a Él. Nosotros no podemos quedarnos con eso porque el Señor nos dijo que le prediquemos a toda criatura. La gran comisión, Él nos mandó a llevar su palabra, a llevarle en amor, con denuedo, con aceptación y con perdón. Amén. Sabiendo que nosotros somos esos que dice nuestro pastor y que en este culto que tuvimos en esta mañana hubo una presencia grandísima y el Señor fue todo lo que salió de ahí fue perfume agradable hacia Él. Aleluya. Porque cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros aceptamos que nosotros no merecemos lo que el Señor nos ha dado y que lo importante es Él. Y que cualquier desaveniencia que tengamos uno contra otro, lo primero, esa es la primera prueba que el Señor te pone a ver qué tan firme tú estás en lo que te han explicado, en lo que te han enseñado, en lo que te han ministrado. Si de repente tú sales con un sentimiento inoportuno en contra de los hermanos con quien te congregas o en contra de tus pastores, está tú siendo copartícipe de la verdad que el Señor te ha revelado. Porque si tú lo estás haciendo, lo primero que tú tienes que llenarte es de perdón. Más con eso que tú conoces. Más con eso con que tú te congregas. Más con eso con lo que tú has sido tantas veces agradable al Señor. Alabando y adorando. Entonces no busque ser tú quien venga a juzgar lo que está a tu alrededor. Pon tus ojos en el Señor. Sé luz en medio de las tinieblas. Amén. Sé la sal de la tierra. Amén. Sé lo que el Señor dice de ti que tú eres, para que entonces se pueda manifestar toda esa gloria y toda esa manifestación de bondad y de vida abundante en ti y en mí y en nosotros como congregación. Amén. Porque qué bonito, como decía nuestro pastor esta mañana, estar los hermanos reunidos juntos en armonía, porque ahí manda el Señor grandes bendiciones. Amén. ¿Estás tú en la barca? ¿Estás tú en la barca? Amén. Entonces va a ser copartícipe de todas esas bendiciones que el Señor tiene para ti. Declara al que te ha quejado enfermo, sano, y tú verás cómo sanará. En fe, tú lo puedes declarar. Declara abundancia en tu vida y en la vida de los que conoces, para que tú veas cómo empieza la abundancia a manifestarse, el orden divino a establecerse en tu vida. Declara todo lo que el Señor
te dio para que tú declarases, y la autoridad que el Señor te dio por la palabra, para que tú seas esa espada de dos filos a través de la palabra, de tener ese poder, de poder hacer que cosas cambien, que los milagros se sucedan. Porque el que da y hace los milagros te dice que actúe en fe. Y entonces con esa fe que te da el Señor y que ya te dio el Señor, utilízala a tu favor. Porque el Señor dice, ocupado de nuestra salvación. ¿Y qué es ocuparte de tu salvación? Si yo te doy algo, vamos a decir que tu salvación es una finca y yo te la doy. Ocúpate de ella. Yo no te dije que la cuidara para que le pusiera varios guachimanes que estén ahí alrededor de ella cuidándola, no. Yo te dije que te ocupe, que la siembre, que la deshierve, que la ponga a producir, que la ponga a brillar, que eso sea de bendición para ti. Pues el Señor te ha dado la palabra igual. Te ha dado la palabra y el conocimiento de la palabra. Ponte al cuidado de hacer las cosas que el Señor quiere que tú hagas, ocupándote de tu salvación, ocupándote de quién eres tú, ocupándote de manifestar las virtudes de aquel que te sacó de la tiniebla su luz admirable. Amén. Eso es ocupado de nuestra salvación. La salvación es un regalo de Dios. Pero el Señor quiere que como testimonio nosotros llevemos ese regalo a ser copartícipe a todas esas criaturas que son de Él y que ya Él le dio fe para que creyeran. Pero ¿cómo van a creer si nadie le anuncia el Evangelio de Cristo? ¿Cómo pueden creer? La palabra misma se pregunta, ¿cómo pueden creer si nadie le predica? ¿Tú sabes quién es que tiene que predicarle? No es tu pastor. Eres tú. Sí, Señor. Cada uno de nosotros es un ministro competente del nuevo pacto. La palabra está en ti. Que yo no hablo mucho. ¿Quién te dijo a ti que necesita hablar mucho? Había unos profetas ahí que no hablaban mucho. Sin embargo, están en los libros. Sí, Señor. De todo lo que hicieron y lo que se manifestó a través de que ellos creyeron y dijeron la palabra, dijeron la profecía y se cumplieron y se siguen cumpliendo. Entonces nosotros no es por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es y está en nosotros. Que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Somos más que triunfadores si estamos firmes en la palabra, si estamos firmes en la verdad, si estamos firmes en lo que el Señor nos ha dado para que estemos firmes. Gracias. Nosotros vamos a estar predicando acerca de toda esta verdad, de la firmeza que nos dan las herramientas, las armaduras del Espíritu. Gloria a Dios. Y esta semana estoy ya, como dice el argot popular, loco que llegue el sábado. Oye, porque, no, de verdad, en el Evangelio sí. Porque viene un trabajo hermosísimo acerca de la palabra. Y la palabra es la única armadura que el Señor nos dio para ser ofensivo, para atacar con ella. Así como Cristo lo hizo, que con la palabra atacó al enemigo y tuvo que huir, esa palabra le fue dada y le está dada a usted, para que usando la palabra, usted haga que el enemigo corra despavorido y no se le pueda acercar. La palabra es la autoridad, la verdad, y es lo que el Señor nos da como armadura para que nosotros empecemos a hacer esas cosas, pero no porque nosotros las hacemos. Es porque la palabra misma va a ser el trabajo para lo cual fue enviada. La palabra va a hacer todo eso. Nosotros la declaramos y usted verá que la palabra se va a cumplir en todo lo que usted haga y diga. Recuerde, usted es un ministro competente de un nuevo pacto. Usted tiene la capacidad de amar como Cristo nos amó. Usted tiene la capacidad de perdonar como Cristo nos perdonó. Usted tiene la capacidad de manifestar el Evangelio, la mansedumbre y la paz que Cristo nos dio. Porque usted es un embajador de nuestro Señor aquí en la tierra. Un embajador que tiene el mensaje, un embajador que tiene el amor, que tiene la aceptación y que tiene el perdón y que representa lo más grande, que es a nuestro Dios. Si usted es un representante de Dios, vaya con paso firme llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le amo y le bendigo en el nombre de Cristo Jesús.